Hola Virgo, bienvenidos al canal de Mama Star X. Virgo, tú te debes estar preguntando dónde andaba. Han habido personas que me han mandado mensajes preocupados, queriendo saber si estoy bien. Y quiero agradecerle a esas personas por sus preocupaciones. Em, Como ustedes saben, y le dije la última vez que estoy viajando, vine a ver a mis hijas. Tengo una hija, la hija mayor, que vive en Santa Fe, Nuevo México. Eh, Esa área, ¿verdad? Hay ciertos estados del suroeste del país de los Estados Unidos que anteriormente pertenecían a México. Y bueno, en tiempos pasados hubieron personas de gran poder que aquí en los Estados Unidos les robaron a México esos terrenos y ahora se han convertido en Nuevo México. Entonces, para aquellas personas que me escuchan y que no entienden un poquito de la historia de este país, les estoy contando estos acontecimientos para que ustedes sepan que cuando yo digo Nuevo México, no estoy hablando necesariamente de México, sino estoy hablando de las áreas que hay en los Estados Unidos que sí, que anteriormente pertenecían a México y ahora pertenecen a los Estados Unidos. Entonces, tengo la hija mayor que vive en Santa Fe, Nuevo México. ¿Alguna vez, Virgo, has escuchado de Santa Fe? Este pueblito que está rodeado de montañas en el desierto de Nuevo México. Es un pueblito fascinante, debido a que la vibración de ahí tiende todavía a recordarnos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Y cuando vienes a este pueblo vas a ver un contraste de culturas de los indígenas que han provenido de las culturas mayas, porque en realidad, Virgo, solamente ha habido una civilización del ser humano. Pero esa civilización ha pasado por muchas culturas. Hemos creado muchas culturas que la podemos asociar con ciertos espacios de tiempo. Entonces, el hemisferio norte y sur desciende de las culturas olmecas, aztecas, mayas, y cuando te mueves un poquito al presente, pues entonces empiezas a ver esta mezcla de indígenas que vienen de los mayas, al igual que los indígenas que son de estatura mucho más alta, y tú te empiezas a preguntar, bueno, ¿cómo fue que estos indígenas son más altos a los, anteriores? Entonces puede ocurrir que han venido indígenas de otras partes del continente, ¿no? Pero bueno, es fascinante todavía poder visitar este espacio, este pedacito de tierra y ver ese contraste de lo antiguo con lo nuevo. Hasta más yo diría que es interesante cómo es que se ha creado un festival una vez al año en Santa Fe, donde traen a indígenas de otras partes del mundo a vender su artesanía y su arte. So, yo he reconocido que esta área, Santa Fe, viene siendo un portal dimensional ancestral. So, si tú tienes conexión o quieres saber acerca de tus ancestros, este sitio es ideal para conectarte con esa energía. Entonces, para mí, ha sido un honor de poquito a poco ir conectándome con esa energía, ir evolucionando, ¿verdad? En este pedacito de tierra en donde las vibraciones finalmente han logrado abrirse para mí y hablarme. Así que ustedes ya pueden entender el por qué me he demorado, debido a que he estado bastante conectada con esta área. Han ocurrido cosas muy interesantes para mi Virgo, que el espíritu me ha pedido que se los cuente. No vayas a pensar que estas experiencias no tienen nada que ver con tus experiencias actualmente. Yo
he escogido ya las cartas del tarot para ver cómo es que está tu vibra. Y voy a hacer este video un poquito diferente al anterior, debido a que el espíritu me ha pedido que cuente parte de mis experiencias de acuerdo a las cartas que te salen. Y va a ser una de las formas en que a lo mejor yo te pueda motivar a poder parar de alimentar situaciones en tu vida que no te están dando el resultado que tú deseas y hasta más te están frustrando. Porque cuando aquí, Virgo, yo miro las cartas, veo que tú estás haciendo un gran esfuerzo de seguir adelante, pero han habido situaciones recientemente que te están haciendo sentir un poco frustrado, decepcionado, desilusionado. Entonces, es interesante cómo es que a veces el espíritu trabaja con cada uno de nosotros y nos inspira, ¿verdad? Nos inspira a hacer ciertas cosas que yo en realidad no sé en la forma que tú vayas a utilizar esta inspiración, pero todo depende de ti. Entonces, aquí va a ser una de las formas en que los voy a mantener al día con mis acontecimientos. A la misma vez, mi propósito es de poder ofrecer las opciones que tú puedas tener en estos tiempos para poder cambiar y mejorar tu vida. Y bueno, como les dije, hubieron personas que se preocuparon por mí. Gracias por preocuparse por mí. Ahora van a entender un poquito mejor qué es lo que me estaba ocurriendo. También recuerden que esto es una lectura general, pero mi propósito es de poder sembrar la semilla de la motivación a todas aquellas personas que por afinidad vienen a escuchar mi video. Por lo tanto, este video, aunque va a salir en julio, a principios de julio, no les voy a poner día, ¿ok? No le voy a poner día. Lo voy a dejar la energía abierta para todas aquellas personas que no solamente bajo el signo de Virgo sientan el deseo de escuchar este video. Pues Virgo, fíjate, yo hace varios años que deseo mudarme de Chicago. Vivo en un estado súper frío. Tiene su belleza como todos los lugares. Chicago se conoce como la ciudad de los rascacielos. También es la ciudad de los vientos. Tiene tremenda historia con situaciones de la mafia. Y actualmente es un sitio ideal para las personas jóvenes. Personas jóvenes que quieran avanzar y quieran adelantar, pero también quieran vivir en una ciudad moderna. Para mí, aunque ha sido el sitio que me ha traído grandes experiencias y me ha ayudado a la evolución espiritual que yo he adquirido hasta hoy, ya he llegado a ese punto en que yo siento que no es el sitio ideal para mí para sembrar y crear raíces. Es un sitio demasiado grande. Para mí la espiritualidad me pide la naturaleza, un poco más de soledad. A lo mejor no es la palabra correcta soledad, pero me pide un sitio más pequeño, más íntimo, donde haya río o mar y montañas. Y es interesante porque los Estados Unidos, cuando tú vas a sitios donde hay más calor, como la Florida, por ejemplo, vemos playas y vemos el clima perfecto, pero no hay montañas. Hasta más yo diría que la Florida es un charco o un pantano donde las personas han construido sitios para vivir. Si tú quieres experimentar las montañas, tienes que irte para el suroeste del país o hacia el norte, los estados que son más fríos. Y bueno, el desierto tiene montañas y aunque los días son calientes, las noches son frescas. En el invierno hay días fríos y hay estados que nieva, como Santa Fe, pero el invierno no es tan largo como Chicago. Entonces, puedes ver el contraste, ¿no? El desierto, frío en la noche, caliente en el día, mientras que
la vegetación es muy diferente a los estados del norte donde hay frío, donde la vegetación es más rica, ¿no? Porque hay más agua. Pues para mí, en estos últimos tiempos, es determinar si me voy a quedar aquí en los Estados Unidos, por lo menos hasta el tiempo en que mis padres les llegue el momento de irse. ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué áreas voy a vivir? Porque ya Chicago no es el sitio. Entonces, en esos últimos años he estado en ese dilema, ¿para dónde me voy? Pero a principios de este año llegué a tomar la determinación que donde quiera que yo fuera, quería llevar a mis padres. Y bueno, esto cambia un poquito la situación debido a que lo que para mí a lo mejor es bienestar, para mis padres no. Entonces, este año decidí que venía a visitar a mis hijas. El sitio ideal para mí es Santa Fe porque tengo una gran historia con esa área que no tiene que ver directamente con la situación de que mi hija se haya mudado a Santa Fe ya por varios años. La hija pequeña mía se mudó a 4 horas y media de Santa Fe. Ella vive en Texas, hasta más, vive en el borde de México, de Juárez y Texas. Lo que divide estos dos países es una carretera. Tú vas manejando por la carretera en Texas y puedes ver a México o a Juárez, lo cual nos hace recordar cómo es que este país definitivamente, o esta área de los Estados Unidos, antes pertenecía a México. Y bueno, es interesante una vez más ver cómo es que las personas que viven en El Paso, Texas, ¿verdad? Anteriormente El Paso venía siendo el lugar que la gente utilizaba para llegar a los estados de Nuevo México, Arizona, Colorado, California. Se le decían El Paso y así se le quedó el nombre. Y definitivamente viene siendo el paso que la gente utiliza para pasar la frontera de México a los Estados Unidos. Entonces, este sitio ha crecido muchísimo. Y aquí es donde vive mi hija menor. Y solamente está a 4 horas y media de Santa Fe, Nuevo México. Del borde de Nuevo México vienen siendo, si acaso, 20 minutos. ¿Ok? Pues en este momento yo decidí regresar aquí al suroeste del país y chequear el área de Santa Fe para ver si era el sitio ideal para yo mudarme con mis padres. Le pedí al universo que me dejara saber si Santa Fe o Albuquerque, que viene siendo como la ciudad más grande de Nuevo México, era el sitio ideal para yo mudarme con mis padres. Pero aquí es donde tenemos que mantener en cuenta que Santa Fe está a 7,000 pies de altura, por encima del nivel del mar. Y está rodeado de montañas. Y bueno, hay pueblos como por ejemplo Taos, que está a 1 hora y 15 minutos de Santa Fe, que está a 10,000 pies de altura. Y bueno, cuando tú visitas a estas áreas, tú vas a notar que las energías cambian. Santa Fe viene siendo el pueblo donde atrae a todos los indígenas ancestrales, tanto en vida como en espíritu. Cuando tú vas a Taos, para manejar de Santa Fe a Taos es súper bello y vas rodeando el único río que existe en esta área que se llama el Río Grande. Y viene, ¿verdad? Esa agua viene de Colorado. Si Dios mío, Colorado no hay nieve, en Nuevo México hay problema porque de ahí es donde viene el agua de tomar, ¿verdad? El agua que se utiliza en Santa Fe. Pues el Río Grande lo vas bordeando y te lleva a Taos. Y ahora, cuando tú llegas a Taos, la energía es totalmente diferente. Yo diría que es un poquito más rara, no es tan ancestral, hasta más atrae a muchos hippies. Mayormente tú vas a ver que este pueblo está lleno de hippies. Hippies que, bueno, viven en su propio mundo, conectados a la naturaleza, pero son personas que a veces no se bañan. Y bueno, ustedes saben lo que son hippies.
También yo noto que ahí hay un toque de energía extraterrestre. Y bueno, yo estuve en Taos muchos años atrás, hace más de 15 años atrás, cuando estuve saliendo con alguien que vivió en Taos. Y esa persona fue la que me trajo a Taos, me conectó con los espíritus de allí y también me trajo a Santa Fe, Nuevo México, por primera vez. Esa persona se mudó conmigo a Chicago y dejó a Taos. Y lo que lo había traído a Taos fue un maestro espiritual indígena que después él dejó y cambió sus prácticas espirituales a el hinduismo. Porque en Taos ha traído a personas que practican hinduismo, andan también personas que practican la práctica de Sikh, que se ponen los turbantes en la cabeza. Y bueno, hay una variedad de prácticas religiosas y espirituales. Y esta persona que yo conocí fue el que me introdujo a la energía hinduista. Pero cuando esa persona se fue y vino a mudarse conmigo en Chicago, yo creé una deuda con los espíritus allí y tuve una experiencia muy interesante en esos tiempos. Y esa experiencia fue lo que hizo que mi hija mayor, después de unos años, en busca de trabajo, aplicara en Santa Fe, Nuevo México, y le dieran un trabajo con una de las tribus nativas del área. Y es interesante, una vez más, que cuando tú le preguntas a las personas que viven en Santa Fe cómo es que decidieron vivir allí, normalmente la gente que se mudan a Santa Fe es porque se retiran. No es por cuestiones de trabajo. Es algo tan extraño escuchar a alguien decir, bueno, yo vine a Santa Fe por cuestiones de trabajo, porque es un área que la gente vive del turismo y las tribus nativas viven de la artesanía y de las cosas que, las habilidades que practican de generación a generación. Y aquí es donde tú ves un contraste, no solamente cultural, pero también financiero. Vas a ver personas que monetariamente están muy bien, como también personas bien pobres. Aquí no existe mucho la clase media. Entonces, traer a alguien de una ciudad moderna, contemporánea, a esta área por cuestiones de trabajo y que le vaya bien, es algo poco común. Entonces, la historia de mi hija tiene dos caras. Tiene el lado que ella te cuenta de cómo fue que ella llegó a Santa Fe y ha ido evolucionando y mejorando en un trabajo que ya ella no trabaja directamente con las tribus, trabaja con una compañía de vino. Pero está el otro lado que tiene que ver con las experiencias que yo tuve años atrás con alguien que vivió ahí en Taos y fue la persona que me trajo a esta área de los Estados Unidos. Pues ahora vamos a acelerar el tiempo y enfocarnos en el presente. Estoy yo en este dilema de mudarme. Y antes de venir aquí, en marzo, como yo les dije, fui a la Florida, pero también estuve paseando por diferentes estados que están entre Chicago y la Florida, pero fue una de las formas de yo chequear esas áreas y determinar en la Florida donde tengo familias, no familias cercanas, sino más bien lejanas, que viven en la Florida. Y bueno, tuve la oportunidad de chequear el norte del estado para ver si me gustaba la energía, porque en realidad, aunque me encanta el clima de la Florida, nunca me ha gustado la Florida. Entonces, pensando en mis padres, dije, bueno, déjame hacer esta trayectoria a ver si espiritualmente mi actitud ha cambiado. Pues la Florida para mí siempre es un dilema espiritual y un dilema cultural. No tengo nada en contra de mi cultura, pero en realidad viviendo en el norte de los Estados Unidos y acostumbrándome a la forma de pensar de
esas áreas me ha cambiado tanto que cuando tú vas al sur, donde está el calor y está culturas, especialmente como la cubana, ahí comportándose de la misma forma que estas personas se comportaron en mi país, pues a la verdad que fue como una experiencia religiosa. Pero bueno, yo dije, antes de tomar una determinación o una decisión, voy a regresar a el suroeste del país, voy a visitar a mis hijas y entonces voy a ver si el universo me ayuda a encontrar la respuesta ideal de cuál es el sitio que yo debo llevar a mis padres en la última faceta de su vida, en donde ellos se sientan bien al igual que yo. Pues cuando yo llegué a Santa Fe, les hice el video que les hice, el último video, pero al mismo tiempo caí enferma en cama debido a la altura. Algo que nunca antes me había ocurrido. Nunca había tenido problemas con la altura anteriormente, pero esta vez estuve en cama al punto que pensé que iba a terminar en emergencia. Con tremendos mareos, con náuseas, el estómago lo tenía virado al revés. Entonces había momentos en que no tenía la fuerza ni la energía para hacer nada y caí en cama. Tuve la oportunidad de un par de días de ir a Albuquerque y chequear el área del Albuquerque, pero esa constante forma de sentirme con náusea fue una de las formas que yo comprendí que el espíritu me estaba diciendo: la energía en este sitio para ti es ideal, pero para tus padres no, porque así es como ellos se van a sentir. Desde luego que cuando yo regrese a Chicago he hecho un turno con mi médico para asegurarme que todo esté bien, pero ha sido un periodo de tiempo de casi un mes pasando altas y bajas. Aunque estuve lidiando con este problema de la salud, al mismo tiempo tuve la oportunidad de irme a las montañas de Taos a quedarme por varios días. Y bueno, en esa área no hay recepción. También en el área donde vive mi hija no hay muy buena recepción, lo cual a veces me impide, ¿no?, conectarme con el internet. Pero esta vez cuando me quedé en Taos, las vibraciones fueron muy diferentes y tuve experiencias increíblemente maravillosas. Experiencias que una vez más me hacen ver que vivimos en un mundo mágico. Y aquí es donde tenemos que tratar por todos los medios de romper con esa mentalidad de poder creer para ver, o perdón, eso no es lo que quise decir, de tener pruebas primeramente para poder creer. Tenemos que convertirnos mentalmente en ese niño, ¿verdad?, que fuimos una vez en nuestra vida, utilizar nuestra imaginación y empezar a creer para poder ver. Cuando tú empiezas a creer antes de poder ver las cosas y a utilizar tu imaginación en una forma mágica, esto no quiere decir que estés viviendo en las nubes, creando cuentos de hadas que no puedas traer a la realidad, ¿no? Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que una vez que tú empiezas a entender tu fuerza espiritual y cómo es que esta dimensión terrenal trabaja, pues tratar de utilizar tu imaginación para crear experiencias que están alineadas con la fuente creativa que está en todo y que es mágica. Es mágica. Entonces, es verdad que he tenido experiencias difíciles en cuestiones de salud, pero poder mantener mi mente enfocada en
todas las posibilidades que yo pueda crear que sean ideales para mí, me ha llevado a finalmente experimentar ciertas experiencias que yo he deseado tener por largo tiempo. Y bueno, yo voy a sacar, Virgo, yo tengo aquí un nuevo oráculo. Yo tengo las cartas del tarot en la mesa que me están enseñando y demostrando tu vibración. Y aquí es donde quiero recordarles que esta lectura está hecha por afinidad a los Virgos que se sientan atraídos a mi estilo de comunicar los mensajes que te da el azar. Pero esta vez voy a sacar una carta de este oráculo nuevo que compré que se llama El Mapa Encantador y está hecho por Colette, ¿ok? Y de acuerdo a la carta que salga aquí, voy a contarte una de mis experiencias que tienen que ver con mi espiritualidad como una de las formas de motivarte, como te dije anteriormente. Porque una vez más aquí yo veo que en el corazón de tu lectura te veo como un poco frustrado o desilusionado, esperando a que las cosas cambien. Y bueno, yo hallo que habemos muchos cartománticos en YouTube describiendo tu situación. Y de cierta forma, a veces eso inspira a la gente a decir, oh, ¿cómo es que esa cartomántica entiende exactamente mi situación? Pero encontrar la motivación que nos ayude a sacarnos de un estado de ánimo que nos tiene estancados, a veces nos cuesta trabajo. Y es verdad que a veces queremos atraer situaciones mágicas, pero no sabemos cómo es que nuestra actitud tiene mucho que ver en la forma que vamos a crear esas situaciones mágicas. Entonces, en este viaje, el espíritu me ha recordado cuál es mi propósito en este tiempo. Y lo hizo en una forma lúcida, en un sueño lúcido. No es algo que no es que yo no supiera cuál era mi propósito, pero en un sueño lúcido el espíritu me recordó para qué vine aquí en esta encarnación. Y parte de mi responsabilidad o de mi acuerdo en esta encarnación es de cómo comunicar los mensajes de las estrellas a todas aquellas personas que están evolucionando en esta nueva era en que estamos cambiando nuestra conciencia, nos estamos transformando para crear una nueva conciencia en nuestro planeta. Y mi responsabilidad es de traer estos conocimientos, esta sabiduría e impartírsela a todas aquellas personas que estén interesadas en escucharla. Entonces, me siento muy bendecida, al igual que un gran honor de poder estar aquí y en esta lectura y a lo mejor en otras, comenzar a impartir con ustedes mis propias experiencias que gracias a mi intención o mis intenciones y mi determinación de mantener mi frecuencia alta me llevan a tener experiencias mágicas en que el universo las sincroniza de tal forma que me recuerdan que yo soy un ser mágico. Ok, Virgo, rápidamente en el corazón de tu lectura viene hablando el 8 de oros con el 9 de bastos. Como podemos ver, aquí estamos en reposo o en un periodo de espera, esperando a que a lo mejor nuestra inspiración nos diga lo que debemos de hacer. Mentalmente viene hablando el as de oros con el 2 de espadas, lo cual me dicen que estamos en un cruce de calle, en vísperas de un nuevo comienzo, pero tenemos más de una opción y no sabemos exactamente lo que vamos a hacer, ¿verdad? O no sabemos lo que debemos de hacer, ¿verdad? Aquí hay dos opciones. De cierta forma estamos un poquito cerrados
sentimentalmente, debido a que el bloqueo aquí tiene que ver con una situación en que nos hemos sentido desilusionados y traicionados, ¿verdad? Alguien aquí no cumplió o no ha cumplido o no nos ha demostrado el deseo de cooperar en esta situación. Y bueno, cuando vemos nuestras intenciones, aquí yo veo que tenemos el 4 de espadas con el 3 de espadas. Como podemos ver, otra energía que es bastante abstracta pero negativa debido a que nos sentimos desilusionados con el 4 de espadas. Aquí yo diría que es como que nos sentimos aislados, nos hemos enfriado sentimentalmente debido a que esta situación no ha mejorado y no ha cambiado en la forma que hemos esperado. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que me estoy conectando con los Virgos que están pasando por este proceso de transformación y bueno, estamos un poquito estancados en esta situación. Entonces, vamos a preguntarle a este oráculo por una carta y voy a hacer todo lo posible por contarles una de mis historias mágicas asociadas con la energía de esta carta y con los números. A ver, déjenme ver si hay alguna repetición numérica, porque ustedes saben que la repetición numérica nos habla de números maestros. Aquí tenemos el 5 de espadas, el 4, el 3, el 9, el 8 y el 2. No hay repeticiones. Ok, perfecto. El 2 en el tarot, la arcana mayor que representa es nuestra espiritualidad. Y aquí estamos en un estado de protección. Y desafortunadamente cuando estamos protegiendo nuestro corazón, nos es imposible ver con claridad lo que nuestro espíritu nos dice. El 8 lo vemos trabajando aquí sentimentalmente con el 9. Estamos esperando. El 4 y el 3. El 4, bueno, el 8 tiene que ver con la casa de Escorpión. En la arcana mayor, el 8 viene siendo la fuerza. ¿Ok? Tenemos la fuerza, nuestra fuerza de voluntad la estamos utilizando para poder poquito a poco ir eliminando esta situación sentimental. El 4 tiene que ver con el emperador y el emperador, aparte de representar la energía masculina, también tiene que ver con nuestro poder. Cómo utilizamos nuestro poder para alcanzar las cosas que deseamos. Y aquí con el 3, que viene siendo la energía de la emperatriz, la que nutre nuestras ideas, nos sentimos traicionados, ¿verdad? Hay un desencanto aquí. Por lo tanto, en la forma que hemos invertido nuestro cariño y nuestra fuerza no nos ha dado el resultado que hemos deseado. Y por último tenemos el número 5. Y el 5 viene hablando de el sumo sacerdote. Nuestras experiencias. Y bueno, aquí nos está diciendo que en esta experiencia particular, tratando de buscar claridad, lo que hemos encontrado es traición. Alguien que nos engañó, alguien que nos desilusionó, alguien que nos hizo creer algo que no era cierto. Entonces, sin tener que profundizar en todos estos acontecimientos, podemos ver que Virgo, esto es un periodo de tiempo donde todavía hay muchos de ustedes que están pasando por esta situación. Algo que no ha sido nuevo, ¿verdad? Algo que hemos visto que anteriormente te ha ocurrido y ahora te vuelve a ocurrir. Por lo tanto, me hace ver que hubieron Virgos en que le dieron otra oportunidad a alguien del pasado, a alguien que no te había dicho con claridad lo que deseaba hacer, pero te había hecho creer que estaban interesados o que
queriendo algo contigo y bueno, ahora te das cuenta que esta persona no es del todo sincera, no es del todo maduro o madura y que ya es hora de dejarlo caer atrás. Estoy tomando mi espresso, Virgo. Fíjate, 2 cartas salieron. Salió el número 32, que suma el 5 y dice rezos mágicos. Y el número 8, que dice escuchar. Muy interesante porque el 8 de oros te sale en la energía de el corazón, lo que es la situación en este momento en general. Y el 5 te sale, a ver si hubo un 5 aquí, 4, 3, 5, sí, te sale en el bloqueo, el 5 de espadas. Entonces, a ver, vamos a ver, me encanta esta carta, estas 2 cartas están bellas. Miren las imágenes de estas cartas. El rezo mágico, mira, aquí ves a alguien, ¿verdad? Que tiene los ojos cerrados y está esperando a escuchar las señales del más allá para ser guiado. Y aquí vemos con la energía del elefante, estamos aprendiendo a escuchar. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice estas cartas. A ver. Primero voy a leer lo que dice y después voy a contarles algo que tenga que ver con mi vida. Pues aquí dice, cuando tú ves esta carta de rezos mágicos, es para recordarte que tus rezos van a ser contestados. El espíritu siempre está esperándote para ayudarte a curar y sanar cuando tú lo necesitas. El mejor rezo que tú puedas hacer es que todo lo que necesite hacerse mediante mí un momentico porque tengo que traducir esto que está escrito en el inglés antiguo de Shakespeare. A ver, thy will be done through me, thy will and not mine be done. Holy shit. En otras palabras, que la voluntad del Señor se cumpla mediante de mí y que se mediante de mí. Es importante, Virgo, que tú mantengas conciencia con tu fuerza espiritual para poder alcanzar las meditaciones y los rezos o los rituales que te ayuden a mantener tu frecuencia alta. Habla y escucha a las fuerzas divinas que están dentro de ti y que tienen que ver con la creación. Y entrégate a tus deseos y a los deseos de tu espíritu. Tú a lo mejor no siempre tendrás lo que tú quieres, pero de verdad, verdaderamente vas a siempre obtener lo que tú necesitas. Tu destino te espera. Y mientras que tú te mantienes en contacto con tu conciencia y con tu fuerza espiritual, tú siempre vas a estar en el camino ideal. ¿Ok? La otra carta viene siendo el 53, el número 8. El número 5 tiene que ver con la fuerza del sumo sacerdote, que viene representando en el tarot nuestras experiencias, cómo vamos madurando en esas experiencias, los conocimientos que nos van ayudando a transformarnos y hacernos seres más conscientes y más maduros.
El número 8 tiene que ver con nuestra fuerza espiritual y aquí habla, a ver, perdón. Aquí dice que muchos de ustedes probablemente se sienten que el universo no los está escuchando. Y que a lo mejor tus necesidades, Virgo, no son lo suficientemente buenas o válidas para obtenerlas. Y que tu canción individual no está siendo escuchada. Aquí dicen que este es el momento Virgo, fíjate, te están pidiendo que este es el momento que tú compartas tu música con otras personas. Es el momento de hablar tu verdad. Es el momento de que tu voz resuene en todas las esferas que tú participas o que te rodean. Este es el momento de que tú debes de explicar lo que tú quieres decir y preguntar por lo que tú deseas. ¿Ok? So, este es el momento. Muy interesante. Pues te voy a decir, voy a empezar con esta carta del elefante, porque el elefante en las prácticas hinduistas tiene que ver con la energía de abrir nuestros caminos. No sé si ustedes, para aquellas personas que no tienen experiencias con este tipo de prácticas, pero el elefante se conoce como la energía de Ganesha. En ciertas prácticas ancestrales, como yo, que tengo parte de África, en estas religiones yoruba, que de por sí son todas prácticas chamánicas, pero bueno, de acuerdo a el espacio y tiempo cultural que hemos vivido anteriormente y que nuestros ancestros han tenido, pues estas prácticas se han ido modificando al punto de adaptarlas a nuestra forma de pensar, a la época en que hemos vivido y a la forma en que estamos evolucionando en ese momento. Pero en realidad, cuando vemos la base de todas estas prácticas, son prácticas que nuestros ancestros utilizaban para conectarse con la naturaleza. Entonces, cuando vamos a áreas de África con estas prácticas de Yoruba, donde vienen las prácticas de Ifá o las prácticas de la santería, que viene siendo una fusión entre las prácticas de los africanos indígenas con los españoles, esta energía se convierte en el Ewa, que viene siendo los gemelos. Viene siendo la divinidad que tiene que ver con nuestros caminos. Y bueno, cuando hacemos una ceremonia en este tipo de prácticas, al igual que en India, en el hinduismo, se le reza al espíritu de los caminos y se les pide permiso para que nos ayude a remover todos los obstáculos. Entonces, no tenemos que realmente hacer las cosas iguales que nos hicieron nuestros ancestros, ¿no? Porque hoy en la actualidad, con los cambios de conciencia que estamos teniendo y accediendo a toda esta sabiduría que nos ayuda a cambiar de una forma en que no tenemos que continuar haciendo lo que hicieron nuestros ancestros, que de cierta forma a veces creaban karma, nosotros podemos tener una conexión con estas vibraciones y pedirle a esos espíritus que nos ayuden a remover todos nuestros obstáculos, especialmente si lo que vamos a desear o lo que estamos tratando de alcanzar no solamente nos va a traer a nosotros un bienestar, pero también ese bienestar va a ayudar a todas las personas que nos rodean. Entonces, sea la energía de Shu o el Ewa o la energía de Ganesha, ¿verdad? Aquí vemos que este es el momento, Virgo,
de tú compartir tu música. Es el momento de tú pedir al universo que te guíe por el camino de tu destino, pero también por el camino de tu verdadero norte. Es otra forma de decir tu bienestar, tu verdadero norte. Pues fíjate, Virgo, hace tiempo que yo estaba buscando sitios donde yo encontrara luciérnagas, debido a que yo había escuchado que donde quiera que tú veías luciérnagas era un portal de energía a otras dimensiones. Entonces, por largo tiempo, yo decía, ay, como me gustaría encontrar un sitio donde hay muchas luciérnagas. Y bueno, hace varios años que vengo con eso en la mente, pero llega un momento en que lo dejé caer. Y aunque no he visto luciérnagas, he tenido la oportunidad en mis trayectorias y en mis viajes de ir a sitios espirituales. Aquí viene mi hija. Pues es interesante porque en este viaje... Hi, mama. Ok. En este viaje, pues estuve en Taos. Tuve la oportunidad de ir a Taos y una amiga de mi hija, pues me invitó a quedarme por 2 o 3 días en Taos y me dijo, tengo una sorpresa para ti. Y la sorpresa era de ir hiking a la base del Mirador de Taos, que viene siendo una montaña bastante alta. Normalmente tú vas al Mirador de Taos y miras hacia abajo y ves el Río Grande en la base de la montaña, pero es a una altura bien alta. Pues esta vez ella me sorprendió con bajar esa montaña porque en la base hay estas piscinas que son que son piscinas naturales al lado del Río Grande, donde hay aguas volcánicas, aguas termales, porque son calientes naturalmente, pero también están hechas de lo que es los volcanes de esa área. Hicimos esta odisea en la caída de la tarde. Jamás y nunca yo había hecho este tipo de hiking en la caída de la noche. Y bueno, fue algo que me sorprendió. Yo no estaba preparada, ni físicamente, ni tenía las condiciones para hacer este tipo de hiking. Pero ella me dijo, no te preocupes, te voy a sorprender, te voy a llevar a un sitio muy especial. No todo el mundo sabe cómo llegar a este sitio. Yo sentí en ese momento una conexión con la naturaleza que me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar a que tú llegues a tu meta. Pues esa milla que nos tomó para bajar a la base de esta montaña, para mí la sentí como que eran 10. Y cuando llegamos al sitio, era algo maravilloso, porque tú veías esta cantidad de piedras, ¿no? Y habían 4 personas, 2 chicos jóvenes y 2 chicas jóvenes. Pues tú sentías el ruido del río que parecía como el ruido del mar. Era una noche que estaba llena de nubes, no se veían las estrellas, no se veían la luna, todo estaba oscuro, había un silencio y bueno, fue cayendo la noche. Yo me metí, yo no traía ni truza, ni traía toallas, pero la amiga mía me dijo, no te preocupes que yo traigo cosas y yo me metí en el agua con la ropa, porque yo dije, no, esta es mi bendición. Una de las cosas que la naturaleza me dejó saber tiempos atrás fue que donde quiera que yo encontrara un arroyo o un río, que siempre me bañara, que iba a ser una forma de bendición en mi trayectoria. Pues yo me metí y bueno, las 2 chicas se fueron. La amiga mía y yo nos metimos en el agua y los 2 chicos se quedaron. Y ahí empezamos a conversar con los chicos que venían de Albuquerque, 3 horas de viaje. Y empezamos a hablar de cosas espirituales. Ya se sentía la noche, ¿no? Estaba todo oscuro, no veíamos nada.
se sentía un gran silencio, la temperatura estaba ideal, no se había puesto tan fría como normalmente ocurre en el desierto. Y bueno, veíamos las nubes bien oscuras, pero estábamos allí conversando, hablando de cosas espirituales, y de pronto la amiga mía grita y dice, mira, mira. Y empezamos a ver luciérnagas iluminando todo nuestro alrededor. Fue algo mágico. Fue el sueño, ¿verdad? Ahí se cumplió el sueño que yo había tenido por largo tiempo de poder encontrar este sitio, que aunque yo lo había encontrado anteriormente, pero yo quería que tuviera luciérnagas. Entonces, el estar en ese momento con la naturaleza, conectados con la naturaleza, de noche, algo que yo nunca había hecho antes, en un área que yo tiempo atrás había estado y espiritualmente había sido bastante dura conmigo. Y ahora encontrarme allí, siendo bendecida por el río, la montaña, los espíritus de allí, y ahora haber cambiado mi frecuencia al punto de ver todas estas luciérnagas iluminarnos a nuestro alrededor, fue algo mágico. ¿Tú no crees, Virgo? Algo mágico. Fue una de las formas del espíritu diciéndome, lo que tú deseabas se ha cumplido. Y ocurrió en la forma más inesperada que yo creí. Y esto me sucedió después de haber pasado varios días en cama, sintiéndome mal. E interesante también que me sucedió en este pueblo donde es mucho más alto que el pueblo donde vive mi hija, y que yo me sintiera lo suficientemente fuerte, no solamente para bajar a la cima de esta montaña, pero después subirla. Pensé que me iba a morir, pero después de ver cómo es que este deseo mío se había cumplido, tuve la determinación de poderlo hacer con el corazón en la boca. Y bueno, fue una de las formas que el universo me dejó saber que cuando uno presta atención y se deja llevar con fe en nuestro camino, a veces nuestra mente no entiende cómo es que el espíritu nos inspira y por el camino que nos lleva. Pero eventualmente todas nuestras preguntas son respondidas. Lo único es que tenemos que saber cómo practicar y cultivar la paciencia, cómo trabajar con nuestros sentimientos y con nuestra mente en una forma donde no hayan conflicto, y cómo a veces seguir con espontaneidad, cómo es que el espíritu nos guía por un camino que está lleno de magia. Y cuando tienes fe y cuando no tienes que asegurarte que las cosas te ocurran para después creerlas, cada paso que tú das, aunque no entiendas mentalmente a dónde te van a llevar, definitivamente van a ser pasos mágicos en tu vida. La magia del rezo. Pues en este mismo viaje, después de haber hecho esta experiencia, se me dio otra que también fue súper mágica. Yo hace alrededor de 3 años empecé a hacer estas ceremonias con la luna llena. Y decidí hacerlo con las mujeres, no porque tenga nada en contra con los hombres, sino más bien porque me di cuenta que la energía femenina había sido corrompida a través de los tiempos, de tal forma que nosotros las mujeres a veces no entendemos nuestra propia fuerza. Y bueno, decidí empezar a hacer estas ceremonias donde nos conectamos las mujeres con la energía femenina, con la energía de la naturaleza y de la luna, y poder tener acceso a todos aquellos conocimientos que nos ayudan a sanar y curar nuestras heridas y
alinearnos a la frecuencia de la naturaleza para poder crear armonía. Llegó un momento, especialmente alrededor del comienzo de este virus el año pasado, donde tuve que parar y lo dejé en las manos del universo. Y le dije, bueno, si yo estoy supuesta a continuar estas ceremonias, te lo dejo en tus manos, debido a que para yo hacer estas preparaciones me cuestan varios días de bastante trabajo. Pues es interesante que hace como 3 o 4 meses, no, fue antes de yo irme a la Florida, tuve una ceremonia que se dio así de pronto, donde hubieron alrededor de 11 mujeres que decidieron a juntarse y que yo hiciera esta ceremonia. Interesante. Pues ahora estoy aquí en Santa Fe, después de haber tenido esa experiencia maravillosa, y se da una ceremonia en el patio ancestral de Santa Fe de madres e hijas, algo que yo nunca antes había hecho. 3 madres y 3 hijas. Fui guiada a crear una rueda espiritual, medicinal, para hacer estas ceremonias, para hacer esta ceremonia, para ayudar a curar y sanar muchas de las heridas entre estas madres e hijas, incluyéndome a mí, pero también curar y sanar estas heridas ancestrales. Déjenme decirle que me tomó 3 días para construir esta rueda. Tuve la bendición, mediante mis rezos, de poder traer piedras del río y ponerlas en esta rueda medicinal. Tuve la bendición de tener sueño lúcido para reafirmar que estos rezos que yo había hecho con estas madres e hijas habían sido escuchados por el universo, por nuestros ancestros y por la naturaleza. Porque después de la ceremonia tuve un sueño lúcido en que la naturaleza me estaba diciendo que esa rueda que yo había construido estaba en vida. Había creado ¿cómo decirlo en español? Había creado como una impresión, no solamente en esta dimensión física, pero también en otras dimensiones, especialmente con la dimensión de la naturaleza, con los cambios de conciencia que nuestro planeta está teniendo en este despertar. Como puedes ver, los rezos, cuando lo hacemos de corazón, crean magia. Desde luego que rezar es una vibración y escuchar es otra vibración. ¿Ok? Son 2 vibraciones diferentes. Hay personas que dicen, bueno, yo rezo todos los días. Y estas personas a veces se creen que con rezar es suficiente y no saben escuchar. No, tenemos que saber rezar y hay momentos para rezar, pero también tenemos que saber escuchar y prestar atención cómo es que la energía va cambiando y va transformándose, evolucionándose para crear las experiencias que nosotros hemos pedido. Como puedes ver, el yo tener fe y decirle al universo, tú tráeme a las personas con las que tú quieres que yo trabaje para poder hacer estas ceremonias de sanamiento, y yo estoy dispuesta a hacer el trabajo de mi parte de cómo conectarme con las energías espirituales para ser el puente de mediación entre el espíritu al mundo físico. Cuando uno empieza a caminar así, Virgo, es increíble cómo la vida de uno cambia. Cuando tú empiezas a darte cuenta que tú eres un vehículo en que tú decides el tipo de conocimiento que vas a transmutar sin constantemente interferir en esa fuerza divina que te anima a ti, tratando de manipularla en una forma que disminuya esa fuerza divina, tu vida cambia y cambia en una forma mágica. Y te das cuenta que vives en una realidad mágica.
Entonces con eso los quiero dejar. Espero que esta energía los ayude a reflexionar. Y yo sé que muchos de ustedes se van a comunicar conmigo y me van a dejar saber cómo es que se sienten. Gracias por tu paciencia, gracias por tu fe en mí y lo único que te deseo es muchas bendiciones. Hasta la próxima.